En los países donde históricamente ha habido una burguesía débil, una burguesía que termina pactando con la aristocracia cuando tienen conflictos con la clase obrera y que además suelen recurrir al ejército cuando tienen problemas, por lo general un ejército también elitista, pues en esos contextos es muy difícil que se consolide un Estado de derecho democrático. Cuando Franco ganó la guerra en España con ayuda de Hitler y de Mussolini, hubo una gran purga de maestros y de maestras, pero no la hubo de jueces. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que durante la República hubo magistrados decentes que fueron leales con su juramento de defensa y cumplimiento de la Constitución del 31, la mayoría fueron traidores a ese juramento y se pasaron a las filas de los fascistas. El Poder Judicial es de suyo en todos los países conservador, porque en las sociedades capitalistas su razón última es defender la propiedad privada en sociedades que siempre están llenas de desigualdades. En España, cuando llegó la democracia a la muerte del caudillo, no hubo ninguna limpieza del Poder Judicial. Los mismos jueces que habían condenado a la cárcel, incluso a penas de muerte, a los españoles que habían luchado por traer la democracia, resulta que eran los jueces que iban a aplicar la Constitución. Por eso, en un primer momento tenía alguna lógica un tribunal constitucional de tipo político, que tenía que poner orden en unos jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Pero en los países con tradición democrática no hay tribunales constitucionales. Es alguna suerte de sala del Supremo el que se encarga de esos menesteres. En España, la derecha pudre casi todo lo que toca. Y ha podrido el Consejo General del Poder Judicial, manteniéndolo caducado 4 años. Y ha podrido el Tribunal Constitucional, llevando a su seno y a su lógica a militantes con carnet de su partido. También ha podrido buena parte de la confianza de los españoles en la justicia al querer controlar por detrás el Tribunal Supremo, al usar a los jueces en su pelea contra Podemos o contra los catalanes, o al manipular a los jueces para intentar librarse de sus muchos casos de corrupción. Es posible que gracias a jueces sin respeto a la justicia, hoy todavía no sepamos quién es M. Rajoy, pero a cambio sabemos que hay muchos jueces que no son honestos. El Partido Popular, junto con esos del Partido Popular con 2 cubatas de más, que se llaman Vox, considera ilegítimo al gobierno. Ya lo hizo con Zapatero e incluso lo hizo con Felipe González. Para la derecha española solo son legítimos los dirigentes de izquierda como Leguina, Corcuera, Damborenea, el Alfonso Guerra más senil, el Felipe González empleado de Carlos Slim, o Paje y Lambán cuando debilitan a su propio partido. En su estrategia, los del PP han arrastrado al Consejo General del Poder Judicial y ahora también al Tribunal Constitucional a su vertedero institucional. Los mismos jueces conservadores que le deben la promoción al PP y que no han encontrado en todo este tiempo la ocasión para cumplir los planes constitucionales de renovación cuando tocaba, ahora se han puesto a correr para evitar que cambie la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. Ese cambio de mayoría sirve para que el Constitucional exprese las diferentes mayorías de nuestro país. Pero el PP tiene mayoría en ese órgano desde 2011 y no quiere cambiarlo, porque al PP la institucionalidad no le interesa. Lo que no consigue las urnas lo puede lograr manipulando al Tribunal Constitucional, a los jueces, al Consejo General del Poder Judicial. Y estos lo hacen. El problema es que ha dado un salto ahora inédito. Querer inmiscuirse en el Parlamento o impedirle que apruebe una ley que busca impedir que el PP frene los nombramientos judiciales. Y pretenden declarar una ley inconstitucional antes de que se apruebe. Eso tiene tintes golpistas, porque un poder del Estado impide de manera autoritaria que los demás poderes puedan cumplir su misión constitucional, que en el caso del Parlamento es legislar. El problema en España es que hemos ido dejando a los jueces meterse en el campo de la soberanía popular, permitiéndoles quitarle el acta a diputados, anular el resultado de elecciones o convertir el artículo 155 en una suerte de elecciones sin pueblo, donde ellos decidían quién gobernaba y quién no gobernaba, a ellos que no los ha elegido nadie. Todo lo que le hacen a unos, cuidado, terminan haciéndose a todos. Si has tolerado ruptura del Estado de Derecho porque era contra los catalanes o era contra los de Podemos, cuidado, que te termina afectando también a ti. Cuando hay conflictos de estas características, el pueblo tiene que recordarle al Poder Judicial que en democracia quien manda es el pueblo. Y si una parte de la judicatura en España quiere regresar junto con el PP y Vox al franquismo, tenemos que recordarles que aquí nadie está por encima de la Constitución, tampoco los jueces de derechas. Porque con el golpe del 36 y con el de 1981 con Tejero y su pistola ya hemos tenido bastante. Y además sabemos que los golpistas de hoy son los nietos de los golpistas de entonces. Libertad o comunismo. O Sánchez y sus socios
o España. Que esto lo diga una presidenta de la Comunidad de Madrid da que pensar, porque son las mismas palabras que utiliza la extrema derecha en todo el mundo cuando está preparando su tradicional golpe de Estado. Pero el problema no es ella sola, es el presidente del PP diciendo que el gobierno es ilegítimo y que está dando un golpe de Estado. ¿Qué permite esa afirmación? O González Pons, su vocero, afirmando que Sánchez facilita que ultras con un bolígrafo o un gobernante loco intenten un golpe de Estado. Añadamos, no sé, cosas como ese eurodiputado de Vox, un partido que gobierna con el PP, llamando a una intervención militar, o esos militares firmando cartas igualmente llamando a una intervención. Pues tenemos que el golpismo es a la derecha lo que el verano a las golondrinas. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol, and we're going to try and give. The Democrats are hopeless. They're never voting for anything. Estamos ante las mismas palabras con las que Trump provocó el asalto al Capitolio el 6 de enero del 21. Las mismas palabras de los ciudadanos del Reich que planeaban dar un golpe de Estado en Alemania. Las mismas palabras de los seguidores de Fujimori en Perú o de Bolsonaro en Brasil. Las mismas palabras en su día de Mussolini, de Franco y de Pinochet justo antes de provocar una matanza. O nosotros o el caos. ¡Viva la patria! Es una pura ficción, creada por el partido. En el mundo han cambiado las tornas y los que van contra el sistema resulta que son los que más se benefician del sistema, es decir, los de derecha y extrema derecha. Advierte el eurodiputado Miguel Urbán que el mayor riesgo de atentado en suelo europeo proviene ahora mismo de la extrema derecha, y razón no le falta. La detención de 25 personas en Alemania confirma esta evidencia. 25 personas, por supuesto, de clase alta, entre ellas una juez que pretendía instaurar una monarquía fascista con el príncipe Heinrich XIII a la cabeza. Los participantes en esta intentona golpista tenían vínculos con el grupo ultra Reichsbürger, Ciudadanos del Reich, una especie de secta que proclama que Alemania aún sigue ocupada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que rechaza todas las instituciones democráticas. Una teoría de la conspiración que firmaría, no sé, el mismísimo Donald Trump sin que le temblase su naranjita pelo. No hace falta tener un monóculo ni ser Sherlock Holmes para darse cuenta de las similitudes entre el golpe frustrado en Alemania y el asalto al Capitolio del 6 de enero del 21. Tanto es así que la Fiscalía alemana apunta ya a la influencia del grupo conspirativo de extrema derecha QAnon, negacionistas del COVID y del Holocausto que infectan las redes todos los días con sus mentiras, con sus bulos, con su paranoia, y que puede terminar, no sé, pues queriendo balear a los dueños de una pizzería porque se han creído que allí había un local para pederastas, o secuestrar a la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi. Eso sí, siempre la violencia de por medio. Por supuesto, imaginación no les falta. Por poner un ejemplo, para esta gente las cámaras de gas de Auschwitz eran refugios antiaéreos que los nazis utilizaban para proteger a los judíos, porque los bombardeos aliados querían acabar con ellos. Lo que comenzó como un movimiento limitado a Estados Unidos vio en la pandemia del coronavirus una gran oportunidad para expandir su miedo y sus teorías conspirativas a lo largo y ancho del planeta, aunque si somos honestos, Iker Jiménez y su cuarto milenio empezaron antes, que España está a la primera en algunas cosas. ¿Para qué vas a echarle la culpa de tus males al sistema financiero internacional, o a los banqueros, o a las grandes empresas? Y de paso, no sé, señalar al Banco Santander y a Patricia Botín, o al BBVA y a Onur Gens, pudiendo saber que todo es culpa de los templarios y de por medio también ha intervenido alguna momia egipcia. Bien, Iker, aumentando en España el conocimiento. Porque ahora te llaman por cualquier cosa facha o fache, ¿no? O franco o franque o lo que ustedes quieran. Los bulos durante la pandemia lograron que las calles de todo el planeta, principalmente las europeas, se vieran invadidas por miles de negacionistas que protestaban contra las medidas de confinamiento porque las consideraban una excusa de los gobiernos para limitar las libertades. Que si los chinos, que si los rusos, que si un microchip, que si te iban a abducir. Esta cruzada negacionista se cruzó muy pronto con otras reclamaciones también de la extrema derecha, por lo general siempre nativistas, machistas, nacionalistas excluyentes y violentas, y se ha extendido rápidamente por distintos países, a Reino Unido, a Japón, a Francia, a España, aunque ha sido en Alemania donde han conseguido calar más hondo en menos tiempo. Bueno,
tanto en cuanto mi amiga Margarita Robles no investigue mucho qué pasa en los cuarteles españoles. En Alemania, solamente en un par de años, han pasado de intentar asaltar el Reichstag para protestar contra las vacunas a planear incluso el secuestro del ministro de Salud, Karl Lauterbach. ¿Hasta dónde llegará su paranoia que en mayo de 2021, y según publica el New York Times, confundieron unas maniobras de la OTAN con una operación encubierta orquestada por Donald Trump para liberar a los alemanes del yugo de la maldita Angela Merkel? No sé, una viperiana. Los seguidores de QAnon normalmente etiquetan sus publicaciones en las redes sociales con el hashtag en inglés Where we go one, we go all. Donde vamos uno, vamos todos. Un eslogan sacado de la película White Squall de 1996. El problema es que este grupo de casposos chiflados que defienden, entre otras cosas, la resurrección de John Fitzgerald Kennedy se ha convertido en un peligro a nivel internacional. Lo confirmó hace poco el propio FBI en la comisión que investiga el asalto al Capitolio, y lo advierte también la Europol. Ambos organismos alertan sobre la vulnerabilidad de las personas ante las mentiras de estas organizaciones y sitúan al extremismo de ultraderecha como una de las principales amenazas para la seguridad de Estados Unidos y de la Unión Europea. En tiempos de incertidumbre, la gente necesita creer, aunque sean estas mentiras. Son menos peligrosos de momento los que ven las estelas de los aviones hacer sus rectas en el cielo e identifican con pelos y señales agentes químicos que acaban con la fertilidad de los españoles, o te transmiten la letra completa de la Internacional aunque quieras olvidarla, o te hacen votar a la izquierda capturando tu mente como un agente mandarina. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! ¿Qué hacen? En España, la tropa digital de QAnon llama a sus acólitos a estar preparados para el momento de saltar a la yugular. ¿Contra quién? Pues os lo podéis imaginar. Contra los marxistas que quieren destruir el libre pensamiento humano, la unidad familiar, la patria y su unidad, y el poderío viril de los hombres sobre las malditas feminazis. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Bien por Meloni, bien por Mussolini, bien por el pasado. Aunque Draghi y Sánchez le han dicho que si sigue en la OTAN y no cuestiona la economía europea, pues un poquito más adelante le van a volver a dejar, no sé, deportar a judíos, a homosexuales o a izquierdistas, que lo importante es lo importante. En Italia, en España, en Alemania, en Hungría, el discurso varía poco. La extrema derecha ha aprovechado el filón de las sucesivas crisis económicas para llegar al corazón de los más nostálgicos. Si encima tienes una crisis migratoria o las mujeres ganan algún derecho, ya la tienes liada. Con Felipe II, con Bismarck vivíamos mejor, sin menas, sin feministas, sin homosexuales, sin negros, sin rojos, sin judíos y sin panchitos. En América Latina acogieron a decenas de miles de españoles. Nos llamaban gallegos porque emigraron muchos de Galicia, pero no nos llamaban ni Pepitos ni Manolitos, orgullosos españoles de ponerle mote a la gente que viene a España intentando ganarse la vida. Fueron en América Latina mucho más decentes que esos españoles que insultan a los inmigrantes. El fascismo es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. Se alimentan del descontento y de la incertidumbre para envenenar nuestras democracias desde dentro. Podríamos decir que QAnon y sus distintas franquicias son parásitos que envenenan nuestras sociedades a través de las fake news y los programas de televisión que les dan cabida. O nuestra bandera mancillada, pisoteada y escupida, o nuestra bandera ondeando con orgullo. Queremos elegir, claro que decimos, o nosotros o ellos. Eso de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad se sabe desde la Grecia clásica. Por eso se castigaba a los mentirosos. Hoy mentir sale mucho más a cuenta porque es gratis. Da igual que los datos desmientan, que un mena cobra más que tu abuela porque el daño ya está hecho. El veneno del odio ya lo has inoculado a través de fanáticos que también influyen en otros fanáticos como Anders Breivik, aquel neonazi que asesinó a 77 personas en Noruega en 2011, o en Tobias Radgen, el racista que acabó con la vida de 10 alemanes descendientes de inmigrantes en Hanau hace poco más de un año. Es más, un estudio de Newsguard revela que QAnon obtuvo un récord de tráfico en las redes alemanas aquel día. Unos asesinan, la Asociación del Rifle hace al día siguiente un acto y las redes estallan,
celebrando a estos malditos locos. Al final de un debate sobre el Estado de Derecho en Polonia y Hungría, y después de un discurso incendiario, el legislador de extrema derecha subía las escaleras para retirarse del plenario, pero súbitamente se dio vuelta y alzó el brazo derecho con la mano extendida durante varios segundos antes de irse. 70 eurodiputados, 70 almas conforman el grupo Identidad y Democracia y 63 el de los conservadores y reformistas europeos. En total, 133 neonazis que ocupan actualmente un asiento en el Parlamento Europeo, en Europa, la del Holocausto. Unos datos que explican por qué se han disparado los delitos de odio en Europa, si tienes eurodiputados autorizando a volver a ser un nazi y un genocida. Según Cartografía del Odio, un estudio realizado en España, Alemania, Francia, Italia, Hungría y Polonia, entre los años 2015 y 2020 se produjeron un total de 32.226 delitos de odio, de los cuales casi 3.932 tuvieron lugar en España. Casi 4.000 delitos de odio aquí, en España, donde la gente de Vox da gritos en el Parlamento y cuando les contestas dicen, no, que hay demasiado ruido. O Meritxell Batet dice que a esa gente que permite que haya 4.000 delitos de odio en España no les puede llamar fascistas porque se ofenden. Estos datos representan la punta del iceberg, por solo un 10%, uno de cada 10 víctimas denuncia este tipo de agresiones. Si eres un inmigrante con problemas, vas a ir a la policía, donde la gente de Jusapol está infiltrándose, justificando este tipo de comportamientos la mayoría de las veces. Cuidado, porque la mayoría de estos delitos proviene principalmente por racismo, hasta un 60%, mientras que la intolerancia religiosa compone un 11,63%. El antisemitismo, un 9,28%. Poquito de momento, porque como Israel creen que es de los suyos, da igual que masacren a los palestinos. Y finalmente los delitos contra la orientación sexual, que son casi un 10%. Esto ya no se trata de izquierda o derecha, esto se trata de libertad. Y esto ya es o Sánchez o España. Da igual que gritemos que viene el lobo, porque el lobo ya habita entre nosotros, disfrazado con piel de demócratas. Ellos son los que llaman a los demócratas fascistas, manda bemoles. En España gobiernan en algunas comunidades autónomas y el PP tampoco ha sido muy exquisito a la hora de usar cualquier herramienta para ganar elecciones. Las marchas sobre Roma de los fascistas en el 22 hoy tienen otras formas. ¿O acaso no es un golpe de Estado acusar un par de semanas antes de las elecciones a uno de los candidatos de la izquierda de tener una cuenta de las Granadinas pagada por la temible Venezuela e influir en el resultado electoral? Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, es demasiado burdo. Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es. Y romper los discos duros de los ordenadores del tesorero del PP y robarle su cuaderno de notas donde aparece, no sé, quién es M. Rajoy, o tener jueces amigos que te ayudan o fiscales que te afinan lo que necesites. Cuando se les normaliza y se les da vía libre, pueden terminar incluso ganando las elecciones. En Italia, los fascistas llegaron al poder el pasado mes de septiembre. En otros países como Polonia, Hungría o Eslovenia, los partidos ultras forman parte del gobierno, mientras que en otros como Austria, Finlandia o Países Bajos estuvieron presentes en ejecutivos anteriores. En Estados Unidos, Donald Trump y Ron DeSantis pugnan por ser el macho alfa de esa sociedad desestructurada. En Francia, Marine Le Pen alcanzó el 41,5% de votos en las pasadas presidenciales, casi la mitad de los votos. Debajo de todo este tsunami, sin que nos demos cuenta, hay una red inmensa, poderosa y bien financiada de fundaciones, de think tanks, de escuelas, de medios de comunicación, revistas. Igual que hay una internacional de la mentira, cuidado, hay una internacional del odio, bien trabada entre ellos. Llevaban al menos un año reuniéndose en secreto, planificando cada detalle para tomar el poder en Alemania, y tenían pensado hacerlo, según la Fiscalía, con armas, de forma violenta y asumiendo que habría muertes. Sospechan que este grupo de extrema derecha quería asaltar el Parlamento alemán. Los que piensen que el frustrado golpe de Estado en Alemania es un fenómeno nacional están muy equivocados y creen que está circunscrito solo a Alemania. En los últimos años han ido tejiendo una tupida red que promueve una agenda compartida, además de mover sumas ingentes de dinero desde Washington a Budapest, desde Moscú a Bruselas, desde Brasilia a Lisboa, desde Roma a París, desde Madrid a Lima, desde Varsovia a Ljubljana. La internacional reaccionaria ya está aquí y es una amenaza para la democracia a nivel global. Cuidado,
que Steve Bannon les ayuda a que se articulen y Santiago Abascal pues les visita. Recientemente se han reunido en México y un par de días después hubo un concierto allí de bandas nazis y luego una manifestación donde la derecha ha empezado a articularse contra otro demonizado, contra el presidente López Obrador. Maldito presidente que está ayudando a los pobres, maldito presidente que dice que los pobres primero. ¡Hispana! Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Cuidemos a la señora, ¿no? Tiene todo mi respeto. Y no, en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir. Pensemos, ¿qué tiene en común el fusilamiento en 1977 durante la transición de los abogados Enrique Valdelmira, Luis Javier Benavides y Francisco Sauquillo, y también del estudiante de Derecho Serafín Holgado y del administrativo Ángel Rodríguez, más otras 4 personas que resultaron heridas de gravedad en aquel atentado de Atocha, con el golpe de Estado que protagonizó Jeanine Áñez en Bolivia, donde murieron al menos 27 personas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tiene en común el golpe del 23 de febrero de Tejero con el que dio en Perú Alberto Fujimori? ¿Se parecen en algo las exclamaciones de júbilo de Cayetán Álvarez de Toledo ante policías ardiendo en Caracas con las exclamaciones de júbilo de Goering ante el incendio del Reichstag? ¿Quiénes celebraron con alegría el encarcelamiento sin pruebas de Lula da Silva y la condena sin pruebas de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, siempre hay cerca alguien de derecha o de extrema derecha, bien vestido, incluso parlamentarios, alegrándose de lo que pasó ayer y que están esperando que vuelva a pasar hoy. ¿Qué ojo tiene Santiago Abascal para saber quiénes son los suyos? La derecha nunca se equivoca. Esta semana Abascal se ha reunido con la hija de Jeanine Áñez, la golpista, responsable de casi una treintena de asesinatos en Bolivia durante el golpe, donde ella entró rompiendo la Constitución boliviana y reclamando a Dios un poco de justicia. Abascal se reúne con la hija de Jeanine Áñez para, según publica en Twitter, transmitirle todo nuestro cariño y apoyo y prometerle presentar batalla. ¿Qué significa? ¿Que Abascal se está ofreciendo para que haya otra treintena de malditos indígenas asesinados? Señores comandantes generales del Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana y Policía Boliviana, damos inicio a la presente ceremonia de reconocimiento e imposición de la condecoración al mérito militar, Coronel Eduardo Baroa, en el grado de Gran Cruz de la Orden, a la señora Jeanine Áñez Chávez, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia y Capitán General de las Fuerzas Armadas del Estado. El líder de Vox es uno de los que siempre ha tenido su corazón con unos y no con otros. Basta repasar cuál es su mirada a la historia de la humanidad. Pero cuidado, no es el único. En esa mirada, donde casi siempre coinciden con los genocidas, ahí está también Albert Rivera y Manuel Fraga y Núñez Feijóo y José María Aznar y Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué les molesta tanto la ley de memoria democrática? Porque saben que su partido lo fundó un tipo que firmó sentencias de muerte porque era un ministro de la dictadura de Franco. Los mismos que hoy van en Argentina contra los gobiernos de izquierda son los que han apoyado la condena a Cristina Fernández sin pruebas y suspiran por la dictadura. Incluso niegan los 30.000 desaparecidos. Ahí están los Milei que están arrastrando a la derecha argentina otra vez hacia el pasado. Igual ocurre en Chile, donde los que están en contra del Frente Amplio añoran a Pinochet. Ahí está Kast reclamándose, un seguidor de la dictadura del señor de los lentes oscuros, y sueñan con que van a volver a ejecutar a Salvador Allende, a Víctor Jara y a otros 3.000 valientes. En Chile, Bolsonaro, el que robó las elecciones a Lula, cuando votó en el impeachment contra Dilma Rousseff, le dedicó ese voto a los que la torturaron. Esa gente es la que nos espera cuando ganan los de extrema derecha en nuestros países. El reconocimiento de las Fuerzas Armadas a mi investidura como presidente constitucional y capitán general tiene un significado que va más allá de un acto protocolar. Nación y constancia. Por eso es muy complicado de explicar por qué el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, votó para el premio Sájarov a la golpista Jeanine Áñez, o que diera cobijo diplomático en la embajada a Leopoldo López, un tipo que estaba imputado por terrorismo, por alentar la lucha callejera en Venezuela. Es que no nos acordamos
de lo que pasaba con la Kale Borroka en España. ¿Qué pasaría si la embajada de Venezuela en España le hubiera dado cobijo a alguien perseguido en España por alentar una lucha callejera que hubiera desembocado en muerte de ciudadanos españoles? En fin, PSOE, como si la derecha y la extrema derecha necesitaran la ayuda de los socialistas. O nos ponemos las pilas o cualquier día van a llamar a la puerta de madrugada y, a diferencia de lo que decía Churchill, no va a ser el lechero. Hasta la semana que viene, desobedientes. Si llaman a la puerta, echad una ojeada por la mirilla.